481 Hoy es un buen día. Capítulo 481 Hoy es un buen día. Las tres civilizaciones de la esfera espejo quedaron prácticamente destruidas debido a las constantes luchas. Nos rendimos. Dejen de pegarnos. Estamos tan mareados. Te lo diremos, por favor, no lo vuelvas a hacer. Una hora les pareció una eternidad, e incluso con sus formas de vida especiales, estaban completamente desorientados. Se balanceaban y temblaban, sintiendo cómo giraba el mundo. En ese momento finalmente comprendieron claramente su situación. A la otra parte no le importaban sus vidas ni sus muertes, ni tampoco el poder de la civilización que los respaldaba. Si no obedecían, se encargaría de ellos. Completamente indiferente. Al ver la actitud de las tres civilizaciones de la esfera espejo, Chu Xian expresó su satisfacción y comenzó el procedimiento. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? Por favor, lea este pasaje. ¿Entiendes esta tecnología? Las tres civilizaciones de la esfera espejo quedaron sumamente sorprendidas. Las preguntas anteriores no habían dado resultado, pero ¿qué eran todas esas cosas revueltas que venían después? Eran extravagantes e ilógicos. Pero aún así respondieron con sinceridad. Solo realizaron ligeras modificaciones y cambios en algunos datos clave. Solo dijeron que responderían preguntas, no que necesariamente dirían la verdad. ¿Cómo pudieron traicionar tan fácilmente? Ya verás. Cuando lleguen los refuerzos, ya verás. Te daremos una muestra de tu propio juego de autos chocadores. Lo decimos en serio, 1 hora es muy poco, empezaremos con 10 horas. No, jugaremos hasta que mueras. Y así, después de que conspiraran en privado aprovechando su talento racial, la conversación de 3 horas llegó a su fin. No está mal. Gracias por su cooperación. Al oír esto, los tres se burlaron para sus adentros. Ni siquiera sabía que lo estaban engañando. Las formas de vida de bajo nivel son solo eso, formas de vida de bajo nivel. Es tan fácil engañarlos. Sin embargo, al segundo siguiente oyeron a la otra parte decir, entonces cooperen un poco más. Todavía no me canso del juego de los autos chocadores de antes. ¿Estás listo? Felices autos chocadores. Comienza la segunda ronda. Cuando terminó de hablar, no tuvieron tiempo de reaccionar. Simplemente sintieron como si les hubieran golpeado con un palo y los hubieran lanzado por los aires. Estallido, estallido. Comenzó otra ronda de alegres autos chocadores. Chu Xian sintió que al ambiente aún le faltaba algo. Ah, sí, música de fondo. Chichi, música. Hoy es un buen día. Sí, cuando empezó el preludio, me llegó la emoción. Los alegres gongs y tambours anuncian las festividades anuales, y las hermosas danzas traen alegría a diario. Qué apropiado. Tarareando una canción, Chu Xian se marchó. No puedes hacernos esto. Hemos respondido a todas sus preguntas porque siguen haciendo esto. Están incumpliendo su palabra. Ah, en ese momento se sintieron muy agraviados. ¿Cómo era posible que Chu Xian no supiera de las medias verdades y las medias mentiras de los tres tipos? Simplemente fingió no saberlo, observando sus procesos mentales. Mediante las preguntas verificó y fue formando un sistema de forma continua. De este modo, no solo podía descifrar su método especial de chat privado basado en su talento personal, sino que incluso podía ver sus pensamientos con claridad. Esta fue también la razón por la que las preguntas que hizo eran tan confusas. 3 horas. Básicamente ya está hecho. Llevaba muchos años practicando el descifrado dual de chats y pensamientos privados y ya era bastante hábil en ello. La transformación del hidrógeno no es un fenómeno natural, y maldita sea, de hecho ocuparon y usaron el gran pastel que había reservado. A Chu Xian le dolía el corazón. El centro galáctico y el agujero negro sirvieron como fuente de energía auxiliar para el dispositivo de transformación de hidrógeno. De hecho, Chu Xian también había hecho preparativos, ya que llevaba mucho tiempo experimentando con una cosa, la autotransformación de hidrógeno. La conclusión fue que requería apoyo energético. El lugar donde ocurriría era el centro de la Vía Láctea, y allí había un agujero negro con una masa 5 millones de veces mayor que la del Sol. Si no lo usara, sería un tonto. La probabilidad de que se lo dejaran para que él se lo comiera era muy pequeña. Lo había estado esperando con ilusión, aferrándose a una pequeña esperanza. Ahora, solo podía decir que era como esperar ganar 5 millones pero no ganar la lotería. Necesito saber más. Primer paso, sigue drenando a los tres pequeños. Los cubos de soporte ya estaban en camino. Tenía que encontrar sus puntos débiles y aprovechar algunos. Lo único que la civilización de la esfera espejo podía usar en ese momento eran esos cubos, y su autoridad no era alta, así que había una oportunidad. 482, todos ustedes son muy honestos.
Capítulo 482. Todos son muy honestos. 2 horas después, los golpes cesaron. En este momento, las 3 formas de vida de esferas espejo estaban a punto de volverse locas, ya lo habían confesado todo, así que ¿por qué la otra parte seguía atormentándolas? ¿Podría ser que haya descubierto mentiras entremezcladas? No, ¿cómo era posible? ¿Cómo lo verificaría la otra parte? Cuando la música se detuvo después de 2 horas, volvieron a ver a Chusien. Ojalá pudieran destrozarlo. ¿Por qué? Su tono denotaba un matiz de rechinar de dientes. Escuchar esto. Chusien sonrió. Disculpen, fue un lapsus. Solo quería probar su capacidad para combatir el mareo. Debo decir que es realmente impresionante, como cabría esperar de formas de vida avanzadas. Entonces, 3 seres vivos avanzados, por favor, respondan de nuevo a las preguntas anteriores. No se preocupen, solo quiero comprobar si hay alguna discrepancia. Si no hay discrepancias, estupendo, por supuesto. Aunque los haya, no es para tanto. Empecemos. Los 3 pequeños pensaron, este podría ser el método de interrogatorio de la otra parte. Intentar lidiar con ellos mediante la violencia física, como sacudiéndolos. Ni lo sueñes. Su memoria era extremadamente poderosa. Recordaban con exactitud lo que habían planeado decir. Ni una palabra más, ni una palabra menos. Está bien, a regañadientes, accedieron. ¿Cómo te llamas? ¿Es eso cierto? ¿Cómo se llama la persona que está a tu lado? Las preguntas eran más profundas que antes, y el interrogatorio era exhaustivo. Los 3 pequeños se mostraron aún más desdeñosos. Este método era demasiado primitivo. ¿Cómo iban a decirle sus nombres? ¿Cómo iban a decirle las habilidades innatas de su civilización? ¿Cómo iban a decirle cómo su civilización las había descubierto? En este momento, sus pensamientos no guardaban secretos para Chusien. Lo que pensaban, lo que discutían, ya no tenía cabida para ninguna ambigüedad. En poco tiempo obtuvo una gran cantidad de información. Habilidades innatas, historia, y mucha información relacionada con el dispositivo de transformación de hidrógeno. Los permisos, la cantidad, las funciones, etc. del cubo. Nada mal, parece que todo lo que dijiste es cierto. ¡Qué increíble! De verdad has dominado la tecnología de curvatura. Una civilización tan poderosa debe tener muchas élites como tú. La mayoría de sus respuestas eran falsas, pero a Chusien no le importaba lo que dijeran. Cuando hizo una pregunta, la verdadera respuesta ya había surgido en sus mentes. Chusien preguntó deliberadamente despacio, dándoles más tiempo para pensar. 3 formas de vida, 3 maneras de pensar, verificándose mutuamente. Al ver a Chusien asentir repetidamente, parecía estar completamente de acuerdo con sus respuestas. Jaja. ¡Qué tontería! Una sensación de superioridad intelectual les produjo una gran satisfacción, e inmediatamente se recompensaron con un estímulo mental. Sentí como si el efecto hubiera disminuido mucho. Quizás se debió a haber estado volando y dando vueltas durante varias horas. Debido a la gran cantidad de preguntas, esta vez se tardó 6 horas. El cubo de soporte ya había recorrido la mayor parte del trayecto. Chusien también obtuvo una cosecha abundante. Durante el interrogatorio, también estudió el cubo grande y el cubo pequeño, reinició su sistema de control y obtuvo por la fuerza algunos de sus permisos. Ya tenía una pequeña idea en mente. Gracias por su cooperación. No hay discrepancias, son todos muy honestos. Te enviaré de vuelta ahora. Espero que esto no haya causado ningún resentimiento. Los 3 pequeños casi no podían asimilarlo, simplemente los estaban dejando ir. Entonces sintieron que el entorno a su alrededor cambiaba. Habían regresado al espacio. No muy lejos se encontraba la nave espacial del agujero negro. Entonces, el cubo pequeño también les fue devuelto justo al lado. Antes de que pudieran decir nada, ¡zas! La nave espacial del agujero negro alcanzó una velocidad superlumínica, desapareciendo en el límite de su percepción, como si huyera en desorden. 483 Difuminar. Capítulo 483 Vacío. Todo sucedió demasiado rápido, desde el final del interrogatorio hasta ahora. Solo ha pasado medio minuto, y 3 pequeños no ha reaccionado en absoluto. Intercambiaron maraadas. ¿Simplemente nos dejaron ir? Oh, eso parece. La otra parte obtuvo la información que quería y temió recibir refuerzos posteriores. Así que optaron por huir. La lógica era sólida. La razón estaba completa. Impecable, pero los 3 pequeños seguían sintiendo que algo faltaba. Tras ver la cápsula de escape del cubo pequeño, lo comprendieron de inmediato. Gritaron al unísono. Los restos del cubo, los restos. Eso era un tesoro. Incluso si les quitaran el cubo pequeño,
no lo lamentarían demasiado, ya que sus funciones no eran muy extensas. Su velocidad de escape era tan solo 10 veces la velocidad de la luz, lo cual era prácticamente insignificante. Sin embargo, el gran cubo era diferente. Su capa de cristal ripalse se había roto, dejando al descubierto el codiciado equipo de última generación que albergaba en su interior. Era prácticamente una montaña de oro. Ahora, había desaparecido. Alguien lo había empaquetado y se lo había llevado. Maldita sea, con razón escapó tan rápido, se llevó lo más valioso y salió corriendo. Pequeño ladrón, Huff, veamos hasta dónde puedes correr. Una vez que llegaran los cubos de rescate, alcanzar la lenta nave espacial del agujero negro del oponente sería tan fácil como jugar una partida. 3 pequeños refunfuñaron y se metieron en el cubo pequeño para esperar. Mientras tanto, al otro lado, dentro del espacio, Chu Xian estudiaba con satisfacción los restos del cubo. Similarmente, los científicos que estudiaban las estrellas y que fueron convocados también estaban extasiados. Esto es demasiado. Apenas encontraban palabras para describirlo. La conjetura de que las estrellas habían saqueado la tumba de una civilización avanzada se estaba volviendo cada vez más sólida. Como cómplices en este saqueo de tumbas, hacía tiempo que se habían enamorado de este tipo de actividades y deseaban poder ofrecerse como voluntarios para ayudar con las palas. Porque la cosecha fue realmente abundante. Materiales, equipo, armas. Científicos de renombre en muchos campos tuvieron que admitir que la tecnología del cubo representaba una gran era por delante. Conceptos de equipamiento, eficiencia en el uso de la energía, moutards de curvatura. Todos ellos podrían proporcionar referencias importantes. Si se digiere, se elevarían hacia el cielo. Por supuesto, no podían copiarlo completamente. Como científicos no creían en la existencia perfecta, y si lo copiaban por completo, entonces los defectos ocultos también serían los mismos. En circunstancias normales, no habría ningún problema. Pero si un oponente lo aprovechara, el resultado sería fatal. Por lo tanto, citar referencias estaba bien, tomar prestado estaba bien, pero nunca copiar directamente. Preferían diseñar un equipo independiente de gama ligeramente inferior, en lugar de adoptar directamente la tecnología del oponente por completo. Para que una civilización avance, cada paso debe ser cauteloso. 2 horas después, convergieron noticias procedentes del borde de la Vía Láctea. Ninguna civilización conocía el Gran Cubo. Sin embargo, se sabía bastante sobre esa forma de vida esférica y simétrica. Diversas civilizaciones aportaron gran cantidad de información relacionada. Su historia, su estructura, su tecnología, combinada con la información obtenida mediante la lectura de la mente, toda la civilización quedó al descubierto. En definitiva, era un pequeño ladrón errante. Su singular talento etéreo le permitía penetrar casi cualquier defensa. Escudos de energía, muros de acero de 1000 metros, todos le resultaban inútiles, lo que lo hacía muy problemático. Inicialmente prácticamente no tenía enemigos y causaba problemas sin control. Posteriormente todos colaboraron para desarrollar métodos que les permitieran contrarrestarlos. Solo entonces se frenó su arrogancia. Después, era difícil de ver, llegando incluso a desaparecer del centro de la Vía Láctea, apareciendo solo ocasionalmente en las regiones exteriores de la Vía Láctea. ¿Un bandido o errante? Interesante. Al ver las contramedidas que le habían enviado, Chu Xian pensó que la próxima vez podría darles a los 3 pequeños una gran comida. 484 Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos vimos, y te extraño muchísimo. Capítulo 484 Te extraño tanto después de no verte durante tanto tiempo. Espera y espera. Finalmente, 4 horas más tarde aparecieron 6 cubos grandes alrededor del cubo pequeño. Al verlos, los 3 pequeños rápidamente expresaron sus quejas. No son humanos, abusaron de nosotros. Incluso robaron los restos del Big Cube. Los cubos grandes no recuperaron inmediatamente a los cubos pequeños. En cambio, los interrogaron minuciosamente. Fueron capturados, pero ilesos. Por supuesto, tenía que haber un proceso de revisión. Inicialmente juzgamos mal la defensa del escudo de cristal de repulsión, luego caímos en una trampa y posteriormente fuimos atacados por un ataque suicida de un agujero negro. El cubo pequeño es demasiado poco fiable, sencillamente no puede correr rápido. No se preocupen, aunque nos interrogaron 2 veces, las medias verdades que inventamos no tenían ninguna discrepancia. No se filtró absolutamente ningún secreto importante. Debieron de temer tu llegada y tras apoderarse de los restos del Big Cube, huyeron a toda prisa. 3 pequeños confesaron todo sin omitir nada. Ocultarlo era inútil. Durante la revisión, sus pensamientos estaban a flor de piel.
Había agentes parecidos a la policía militar que realizaban la vigilancia en tiempo real. Ningún problema. Revisión superada. También se completó la inspección del cubo pequeño. Ante el temor de que no fuera seguro excepto para 3 pequeños, el cubo pequeño fue abandonado temporalmente aquí. Planeaban enfrentarse primero al oponente y luego recuperarlo. De todas formas no estaba lejos. La velocidad máxima del oponente era 9.999 veces la velocidad de la luz, mientras que la suya era 100.000 veces, así que no había manera. El sistema de control del cubo indicó: en un radio de 100 años luz, no se ha detectado ninguna nave espacial de agujero negro superrápida. ¿Ninguno? Imposible, se marcharon hace poco. ¿Cómo podían estar a 100 años luz de distancia? Por suerte no carecían de inteligencia. Enseguida pensaron en algo. Al viajar por debajo de la velocidad de transformación del hidrógeno, actúa como una cobertura natural. Si se dispone de tecnología de protección contra la gravedad, puede volverse prácticamente invisible. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Cómo pudimos dejar escapar a ese pequeño ladrón? ¿Existen detectores de baja velocidad? Debería haberlo, pero no hay permiso. Esto fue muy frustrante. Habían recurrido a un truco para activar el cubo, y ese retrasado artificial era completamente inflexible, rígido, tenaz. Justo cuando pensaban que estaban a punto de remontar el vuelo y finalmente alzarse con la cabeza bien alta, se vieron completamente paralizados por un problema de permisos. Solo pensarlo los llenó de ira. Dispersar. Vuela a todas partes. Usa la función de lente y espacial en tiempo real de un año luz integrada en el cubo para buscar. No creo que no podamos encontrarlo. Al segundo siguiente los 6 cubos activaron sus motores de curvatura. 1 hora después no encontraron nada. 2 horas después con las manos vacías. Algún día, no encontraron ni un solo rastro. 2 días, 3 días. Dentro de los 6 cubos, la paciencia de todos estaba casi agotada. ¿Qué método usó el oponente para esconderse también? Estaban seguros de que el oponente aún se encontraba dentro del alcance de búsqueda. Sin embargo, no pudieron encontrarlo. Chusien había recuperado la nave espacial del agujero negro después de que abandonara a los 3 pequeños. ¿Cómo podrían los cubos encontrarlo? Pescar en un estanque vacío. Fue simplemente inútil. Era el 7º día. Hecho. Chusien sintió de repente una punzada de emoción. El nodo espacial colocado en el cubo pequeño había estado incomunicado durante 10 minutos y luego volvió a estar disponible. Varias veces seguidas. Tras obtener por la fuerza los permisos de control, supo que a menos que se utilizara, el cubo no podría detectar el nodo espacial. Por lo tanto, colocó un par de nodos de anclaje en el cubo pequeño, y no podían utilizarse en estado de curvatura. Mediante este método podía saber indirectamente que había sido llevado al gran cubo y cuál era su estado de viaje. Ahora era mucho más fácil. Dentro de un cubo grande, el cubo pequeño yacía tranquilamente en el almacén. No lo habían encontrado en mucho tiempo, y casualmente pasaba por allí. Así que lo recuperaron. Three Little Ones perdió sus permisos de funcionamiento y solo pudo permanecer en una sala de espera. No, cabe mencionar que estaban confinados. Al fin y al cabo, habían perdido un cubo y lo habían extraviado. No podía haber ningún castigo. No se les permitía salir por esa puerta. ¡Qué aburrido! Todo es culpa de la civilización. ¿No sería mejor si simplemente nos dejaran atraparlos? Mientras sean obedientes, no los masacramos indiscriminadamente. Esa forma de vida basada en el carbono es la más detestable. Si vuelvo a ver a ese tipo, definitivamente. Una de las esferas reflectantes se detuvo bruscamente antes de que pudiera terminar su frase. Si tuviera alguna expresión, probablemente parecería que ha visto un fantasma. Espejismo. Debe ser una ilusión. Debió haber deseado demasiado la venganza, por eso tuvo semejante. Van. El oponente agitó suavemente la mano, y él solo sintió cómo se estrellaba contra la pared. Que tengas tantas ganas de verme de nuevo es realmente conmovedor. Casualmente han pasado muchos días y yo también te he echado mucho de menos. ¿Sorprendido? ¿Feliz? ¿Asombrado? En ese momento, las mentes de los 3 pequeños estaban a punto de estallar. 485 Hay un monstruo. Capítulo 485 Hay un monstruo. Jamás lo hubieran imaginado. Nos volvemos a encontrar. Fue tan repentino, casi al instante sus mentes, que prácticamente echaban humo de tanto dar vueltas, les dieron una enorme sorpresa. Capturado. Así es. Nuestros parientes debieron encontrar la nave espacial del agujero negro, capturar esta forma de vida basada en el carbono y luego aprisionarla aquí. Al ver que fuimos víctimas de acoso, nos dejan vengarnos con nuestras propias manos. Eliminemos todas las imposibilidades, y lo que quede debe ser la verdad.
Jaja, es el destino. La sola idea de ser estampados contra la pared en ese momento los enfureció de inmediato. ¿Cómo podían ser intimidados en su propio terreno? Demasiado arrogante, tal como lo pensaban. Estallido, estallido, estallido. Los tres pequeños fueron arrojados contra la pared del otro lado una vez más. En ese momento, estaban desconcertados. ¿Qué clase de habilidad era esa? Una cosa era usarlo en el terreno del oponente, pero también podía usarlo en su propio terreno. Por cierto, antes de que lo capturaran, ¿no desactivaron ese método suyo? ¿Acaso no lo habían enviado aquí para que se vengaran? Sentían que las tornas habían cambiado por completo y que estaban siendo brutalmente pisoteados. Ahora sí que saltaban chispas, en serio. Si tienes agallas, cambia el método, tengamos un duelo justo. Estallido, estallido, estallido. La historia se repitió. Esperen, de llenos prepararnos, luego volveremos a intentarlo. Estallido, estallido, estallido. Ninguna diferencia. Después de unos 10 minutos de tormento, los tres pequeños solo imploraban clemencia porque habían reconocido claramente la realidad. Primero, no podían ganar. 2, no pudieron escapar. 3 de los nuevos compañeros de celda les decían a golpes repetidos que efectivamente había prisioneros. Pero no era Chusien. Fueron ellos. Aunque no estaban dispuestos a creerlo, esa era la verdad. Incluso robaron un cubo completo. Pensar en eso me produjo una sensación de miedo por primera vez. Miedo a lo desconocido. Miedo al poder. Miedo a lo misterioso. Pensar en una existencia capaz de entrar silenciosamente en un cubo resultaba aterrador. Y su poder de combate individual, esta forma de vida basada en el carbono, era sencillamente extraordinario. Todas eran formas de vida especiales. Aunque no pudieron resistirse, podían percibir las reglas irresistibles cuando eran objeto de abuso. Las palabras se convierten en ley. Vida y muerte con un solo pensamiento. Demasiado aterrador. La vez anterior que fueron capturados, fue en un espacio abierto, lo que hizo que los tres pequeños pensaran que simplemente se había logrado con algún tipo de equipo. Ahora, mirándolo, no fue así en absoluto. Todo lo anterior fue una ilusión creada, que les hizo subestimar la fuerza del oponente. ¡Bu! Fueron engañados de nuevo y golpeados de nuevo, la vida era demasiado dura. Los otros tres nuevos prisioneros también estaban aterrorizados. Un segundo antes estaban manejando su cubo, llenos de energía. El segundo siguiente llegó, pero el resultado fue completamente diferente de lo que habían imaginado. Enseguida se dieron cuenta de la única laguna legal, el cubo pequeño, pero ya era demasiado tarde, no se podían enviar mensajes. Prefiero morir antes que rendirme. Nunca te rindas, no te pedí que te rindieras. Solo te estoy saludando amistosamente, jugando un rato, divirtiéndome y haciendo amigos. ¿Así es como se hacen amigos? Al segundo siguiente el entorno cambió. Al regresar a un lugar familiar, los tres pequeños temblaron de inmediato al resurgir el trauma psicológico. Esto aún no había terminado. De repente se encontraron cambiando. Realización. Todos quedaron bastante sorprendidos. Su talento innato se activó automáticamente. ¿Qué estaba pasando? Ya habían sufrido reprimendas de diversas maneras anteriormente. No habían alcanzado la eterealización principalmente debido al trauma. Una vez realizado etéreo, un arma desarrollada por civilizaciones de la Vía Láctea les causaría un daño inmenso. De adentro hacia afuera, de arriba a abajo, lo abarca todo, igual que un ser de carne y hueso. Ser golpeado violentamente puñetazo tras puñetazo. En realidad, eso no fue lo más doloroso. Lo más doloroso era la sensación de que cada célula, cada nervio, se desgarraba y se corroía, más doloroso que morir a fuego lento. Debido a esto, en circunstancias normales, preferirían ser golpeados como perros antes que experimentar esa segunda sensación. Eso ya no era un trauma psicológico. Fue un trauma del alma, no solo contra ese método de ataque, sino también contra la eterealización misma, lo que generó resistencia. A menos que fuera absolutamente necesario, no lo usarían. Ahora bien, al ser provocados de forma tan forzada, ¿cómo no iban a quedar conmocionados? No te preocupes, solo estoy viendo tu talento, nada más. Una buena habilidad. Al oír esto, las 6 formas de vida espejo respiraron aliviadas. El segundo siguiente, sus almas temblaban de miedo. Esta forma de vida basada en el carbono está frente a ellos. En realidad también etéreo. No podía ser un error sensorial. ¿Qué clase de monstruo era ese? Con solo mirarlo, descubrió su talento. ¡Oh Dios mío! Hay un monstruo. ¿Quién hará algo al respecto? 486 Escucha a quien sea más fuerte.
Capítulo 486. Al que sea más fuerte, hay que obedecerlo. Los supuestos talentos raciales son, estrictamente hablando, simplemente la utilización de reglas. Por lo tanto, a Chu Xian no le resultó difícil aprenderlo, simplemente no pudo integrarlo en su propio cuerpo. Parecía que poseía la habilidad, pero en última instancia, aún dependía de la autoridad para hacerse realidad. Era solo por diversión, no era real, pero hay que reconocer que esta habilidad era verdaderamente formidable. La capacidad de penetrar la materia era el aspecto más básico, incluso podía atravesar agujeros negros. Fue también gracias a esta habilidad que lograron infiltrarse en la barrera del centro galáctico. Lamentablemente fue inútil. Su nivel de habilidad era demasiado bajo. Aun teniendo a su disposición herramientas potentes, no pudieron utilizarlas por completo, y solo consiguieron un control operativo básico sobre el cubo. No pudieron activar la barrera basada en reglas. Solo podían recurrir a materiales para un enfoque de fuerza bruta. ¿Cómo debería decirlo? Era como si un portaaviones se viera reducido a atacar embistiendo. Sin embargo, fue una suerte que así fuera, de lo contrario el resultado habría sido incierto. Te doy un día para que reflexiones sobre tu valor. Tras la marcha de Chu Xian, los 6 compañeros de celda, tanto los nuevos como los antiguos, recuperaron la compostura y comenzaron a afrontar la realidad de su situación. Si hubiera sido antes, tal vez aún habrían tenido esperanza de ser rescatados. El cubo era resistente. La ventaja estaba de su lado. Sin embargo, ahora la situación había cambiado. La fuerza que el oponente había mostrado antes era fingida, ahora estaba mostrando sus colmillos. No sabían qué método utilizaba para aparecer directamente dentro del cubo. Desconocían el método que utilizaba para descubrir instantáneamente su talento etéreo. Un monstruo, un demonio, o tal vez un dios. En resumen, fue increíblemente extraño. La última vez tuvieron la oportunidad de ser utilizados como Sibou y luego liberados. Esta vez, habían visto la carta ganadora del oponente. Era improbable que volvieran a marcharse fácilmente. Si se marcharan, solo lo harían como cadáveres. ¿Qué hacemos? Es un ultimátum. Si no podemos demostrar nuestro valor, me temo que colectivamente perderemos nuestra razón de ser. El oponente nos aniquilará. ¿Traicionar a nuestra civilización? ¿Cómo podríamos? Uno a uno comenzaron a agonizar. Tras haber sido bandidos del sistema galáctico durante tantos años, sería mentira decir que eran nobles. Sus estándares morales eran promedio. Lealtad, patriotismo, integridad, estas palabras les resultaban prácticamente desconocidas. En una cuestión de vida o muerte, no les quedaba más remedio que pensar en su propia supervivencia. En ese momento, en un subespacio, Chu Xian contempló el cubo completo, bastante complacido. Energía, desmantelen. Desmantelen. Armas, desmantelen. Desmantelen. Desmontar el equipo. Desmontar. No le preocupaba no poder volver a armarlo, simplemente retiró algunos componentes clave para desactivar su sistema de control. Dentro del cubo, el sistema inteligente operativo solo podía observar impotente como una función tras otra dejaba de funcionar. Módulo de arma 1, error. Módulo de arma 2, error. Módulo de lente y espacial, error. Módulo de corrección de gravedad, error. Aunque estaba autorizado a tomar sus propias decisiones en caso de emergencia, el espacio, las constants, la electrónica y los campos magnéticos estaban desactivados. Ya sea mediante cables o control inalámbrico, ninguno de los sistemas podía utilizarse. Sus órdenes simplemente no podían llegar al comando central. Solo podía recibir información del equipo de forma pasiva, observando cómo se desmontaban las piezas una a una. No estaba enfadado por esto. Aunque poseía inteligencia, carecía de emociones. Simplemente parecía no ser una tontería al procesar problemas. Cumpliendo las condiciones de autorización, autorizando, nivel 1. Este era el permiso obtenido por la civilización de la esfera espejo, muy simple siempre y cuando no dependiera de una activación interna para entrar. Cumpliendo las condiciones de autorización, autorizando, nivel 2. Cumpliendo las condiciones de autorización, autorizando, nivel 3. Esta fue la experiencia adquirida al desmontar el cubo previamente dañado. Siempre y cuando se desmantelara poco a poco se podría obtener el permiso. Chu Xian también confirmó una cosa: esta criatura obedecía a quien fuera más fuerte. Por ello, tuvo que encontrar la manera de sustituir el núcleo de control y al mismo tiempo, acelerar el proceso de descifrado y construir el suyo propio. 487 Pesca. Capítulo 487 Pesca. Autoridad de nivel 3. No solo podía activar el escudo de reglas, sino que también podía usar muchas funciones poderosas. Chu Xian sintió una persistente sensación de temor al mirarlos.
Agradecidamente, agradecidamente, si la civilización de la esfera espejo hubiera tenido ese nivel de autoridad, muchos de sus planes habrían sido inútiles. Incluso con su gran poder, solo podía mirar impotente si no podía acercarse, como por ejemplo con la función de lente y espacial en tiempo real para un alcance de 100 años luz. No solo las fugas que ocurrieran bajo la transformación de hidrógeno perderían su cobertura, sino que el dispositivo de desintegración oculto en el agujero negro tampoco tendría dónde esconderse. ¿Por qué crear la transformación del hidrógeno? ¿Sois una civilización extragaláctica? ¿Puedes abrir el código fuente? Hizo 3 preguntas pero no recibió respuesta. Parece que para conocer la respuesta, solo podía ir al centro de la galaxia Vía Láctea. El nivel 3 no era la máxima autoridad. Para ascender, se requería una concesión de algo llamado Yuan en el centro de la galaxia Vía Láctea. Este era el retrasado artificial del que hablaba la civilización de la esfera espejo. Al no obtener resultados de sus averiguaciones, Chu Xian comenzó a volver a armar las piezas. Fue muy sencillo. Desplazamiento espacial. Sin embargo, no lo volvió a ensamblar todo de una vez. Por ejemplo, los módulos de armas se descargaron en conjunto, por lo que no se pudo disparar ni un solo rayo de energía. Esto era para prevenir cualquier accidente. No confiaba en absoluto en ese sistema de control. Sin la máxima autoridad, eso significaba que podía volverse en su contra en cualquier momento. Teletransporte de nivel 1. Teletransporte de nivel 2. Lente y de nivel 1. Comenzó a probar cada función, registrando datos y observando su método de funcionamiento, como si fuera una montaña de oro. Cogió su azada, y cavaron frenéticamente. En el mundo exterior, esta montaña de oro era sólida, parecía valiosa y era difícil de excavar. Pero aquí, lo sólido se había convertido en polvo de oro. Con un pequeño esfuerzo logró llenar la cesta, que luego llevó felizmente a casa. Una ganancia enorme. Y durante la excavación, sus datos de control también quedaron totalmente expuestos. Una vez que esta cosa entró, no pudo salir. Chu Xian no sabía si tenía una función de grabación oculta u otras puertas traseras para traicionar. Por lo tanto, se preparó para crear una réplica del comando central basándose en los datos de la interfaz de control. Construir el suyo propio sería más seguro. De lo contrario, una vez liberado, en el siguiente segundo, todo lo que el cubo experimentara en el espacio dimensional sería transmitido secretamente a ese retrasado artificial a través de una puerta trasera. Eso sería absurdo. Chu Xian jamás permitiría que existiera una laguna legal tan grande. Preferiría invertir mucha energía en fabricar el suyo propio, aunque fuera una versión simplificada, aunque no pudiera realizar todas las funciones. No podía permitirse el lujo de ser negligente. ¿Qué debemos hacer? ¿Debemos rendirnos o no? Traicionar a nuestra civilización no está bien. Los 6 seres de la civilización de la esfera espejo seguían deliberando, incapaces de tomar una decisión. Aunque sus corazones vacilaran, debían fingir fortaleza. Justo en ese momento apareció Chu Xian. ¿Qué tiene de malo? No es como si no lo hubieras hecho antes. Los 3 pequeños se sobresaltaron. Aquel era un canal privado para su talento racial. ¿Cómo había intervenido la otra parte? Pero entonces recordaron que la otra parte incluso había utilizado la virtualización, y de inmediato les pareció bastante razonable. En realidad, estuvo escuchando nuestra conversación a escondidas. Puedo escuchar a escondidas mucho más que simples conversaciones, dijo Chu Xian con una sonrisa. Auge. Los 3 pequeños casi se separan. No, era imposible. Tenía que ser una coincidencia. Habían pensado esa frase, en realidad no la habían pronunciado. ¿Cómo se podían conocer sus pensamientos? Nada es imposible ante mí, tus pensamientos son transparentes. Auge, auge. Los 3 pequeños se separaron por completo. Especialmente los 3 pequeños anteriores. Si la otra parte podía robar pensamientos, entonces antes. Tan pronto como pensaron en esto, vieron a Chu Xian mirándolos a los 3. Así es. Durante el interrogatorio anterior, usted dijo todo lo que pensaba, sin ninguna reserva, por lo que le agradecí su honestidad antes de irme. Los pensamientos de los 3 pequeños eran, una vez más, casi humeantes. No me extraña, no me extraña. Los 3 se habían inventado tantas mentiras en aquel momento, pensando que la otra parte era lo suficientemente tonta como para creerlas, e incluso les dieron las gracias antes de marcharse. Resultó que la otra parte no era estúpida, simplemente lo que pasaba era que realmente lo había confesado todo. Está bien, te voy a ofrecer un entorno diferente. Piensa con detenimiento. Por cierto, solo necesito los 3 primeros. Los demás perderán su valor. En cuanto apagó la voz, sintieron que el entorno cambiaba. Sus compañeros desaparecieron, dejándolos solos.
No hay sonido, sin luz, solo silencio. Excepto por sus pensamientos, sus cuerpos se sentían como si estuvieran bajo un hechizo de petrificación, y gradualmente perdieron la sensibilidad en sus cuerpos. Amenaza, dividir, prisionero. Tras el triple ataque, Chusien continuó ayudando a probar el cubo, y los científicos también estaban ocupados fabricando el sistema de control. El sistema central utilizaba su propio sistema STAR. Con uno ya existente, solo necesitaban realizar la conversión de señales para enviar comandos a los distintos dispositivos del cubo, logrando así el control. Parecía sencillo, pero fue extremadamente difícil. La transmisión de la señal era sencilla, el problema radicaba en el procesamiento de los datos. Sí, se podía habilitar un dispositivo, pero la retroalimentación generada durante el funcionamiento a veces requería que el comando central calculara y luego enviara la siguiente señal. Si se diera la señal equivocada, las consecuencias serían graves, y la lógica del código para este procesamiento de datos estaba integrada en el comando central. Fue muy frustrante. Por ahora, centrémonos en módulos más sencillos, como la comunicación y el teletransporte de corto alcance. Lo más urgente ahora es usar este cubo para pescar. Si fuera solo en esta medida, tardaría un día. La comunicación era muy sencilla. Con una lista de referencias, era cuestión de minutos. El teletransporte de alta velocidad y largo alcance requería demasiados datos para procesar, lo que lo hacía bastante difícil. A corta distancia era más sencillo, solo un destello rápido. No tardó ni un día. En tan solo 8 horas, los 6 seres de la civilización de la esfera espejo se rindieron. No pudieron evitarlo. Tenían miedo. La otra parte ya había robado una gran cantidad de secretos de la civilización mediante el robo de pensamientos, lo que significaba que, una vez capturados, no necesitaban mucho interrogatorio. Habían consumado pasivamente el acto de traición. Por lo tanto, de repente ya no sentían la carga psicológica de volver a traicionar. Algunas cosas, una vez iniciadas, acaban por deteriorar el resultado final. La traición pasiva seguía siendo traición. Y solo estaban los 3 primeros puestos. Los restantes perderían su valor. No sabían cuál sería el resultado tras perder valor, y no querían experimentarlo. También habían pensado en fingir que se rendían, pero enseguida se reprendieron por ser tan tantos. Si alguien podía leer la mente, como no iban a darse cuenta. Por lo tanto, se rindieron verdaderamente sin ningún tipo de pretensión, manteniendo la coherencia entre el pensamiento y la acción. Una elección acertada. Chusien sabía, gracias a la autoridad de su facción, que se habían unido completamente a su bando. Después de buscar durante tantos días, extendiéndose en un área en forma de abanico, no encontró nada. De repente llegó un mensaje. ¿Qué lo encontraste? ¿Dónde? Vale, voy para allá. Tras recibir el mensaje, los 5 cubos se deformaron rápidamente en una dirección. Aunque los cubos desaparecieron durante un tiempo, no se detectaron. Incluso con la tecnología del cubo, la comunicación era imposible en estado de curvatura. Como estaban dispersos y buscando, sus tiempos de distorsión eran diferentes, a menudo escalonados, por lo que no sintieron nada anormal. Llenos de emoción, salieron corriendo. La presa es la presa, el pez, tarde o temprano, no escapará de la red del pescador. 488 Aterrizaje como prisionero. Capítulo 488 Llegada como prisionero. 4 horas después. Estamos aquí. El primero en llegar fue un cubo, que a través de una lente espacial, descubrió la nave espacial del agujero negro y a sus aliados en las cercanías. En ese momento estaba estacionado en un planeta. Parecía que ya había aterrizado. Era probable que el pez ya hubiera sido pescado. Sin pensarlo 2 veces, se acercó. Se detuvo a una distancia segura de 1000 millones de kilómetros del planeta. Incluso si el agujero negro sufriera una supernova, no dañaría en lo más mínimo el cristal repelente. ¿Cómo está? La situación está bajo control. El líder enemigo ha sido capturado, y los restos de ese cubo también se encuentran dentro de este planeta. Genial. Tras buscar durante tanto tiempo, por fin no volvían con las manos vacías. La clave era que se trataba de los restos de un cubo. Este objeto no podía perderse, no se podía permitir que ni una sola parte cayera en manos equivocadas. Esto fue una orden de muerte del cielo. Había que encontrarlo. No había margen para la negociación. No hace falta que ayudes, solo observa. Déjanoslo a nosotros, no te preocupes. Al escuchar esto, no tenían intención de ayudar, pero de repente les pareció inapropiado. No podías monopolizar ese crédito. Tuvieron que ayudar un poco. Pon algo de esfuerzo. De lo contrario, cuando llegaran los otros cubos más tarde, no tendrían turno. Entonces, acercaron su cubo. 900 millones de kilómetros.
800 millones de kilómetros. 500 millones de kilómetros. Se detuvieron a 300 millones de kilómetros del agujero negro. Aunque sentían que la situación estaba bajo control, aún debían tener cuidado. De repente notaron que el cubo junto al planeta se estaba deformando. Correr, creyendo que estaban en peligro, tomaron una decisión de inmediato. Al segundo siguiente descubrieron que el punto de teletransporte no estaba lejos, a menos de 1 millón de kilómetros. No se molestaron en preguntar por qué. Distorsión. Activar. La orden fue enviada a la velocidad de la luz al comando central que estaba a la espera. ¡Qué lástima! No vieron lo que les resultaba familiar, pero sí vieron algunas caras conocidas. ¿Qué haces aquí? Al ver a los 3 compañeros que aparecieron de la nada, los reconocieron inmediatamente como los 3 desafortunados que habían estado confinados. Esto no era científico. Fue demasiado repentino. Por un instante sus mentes no pudieron seguir el ritmo. Es una larga historia, difícil de explicar en pocas palabras. En resumen, te han capturado. Al ver cómo Chusien rescataba a los 3 compañeros desconcertados, los 3 pequeños ya estaban acostumbrados a la situación y rápidamente se pusieron en posición, tomando el control del cubo. Chusien tampoco estaba ocioso. Desmantelar. Retiró por la fuerza el comando central y lo reemplazó con el sistema de la estrella, aunque solo podía usarse para comunicaciones y viajes a corta distancia. Pero ya era suficiente. Poco después, llegó otro cubo. Vieron 2 cubos detenidos sobre un planeta, muy cerca uno del otro. ¿Qué haces rodeando un planeta? Nada. ¿Crees que nos lo creemos? Cada vez que preguntábamos, esquivaban la pregunta. La maldita curiosidad surgió de inmediato. Yo también echaré un vistazo. Era como si una persona se agachara para mirar algo, no llamaría mucho la atención. Pero cuando 2 personas se agachaban en el suelo para observar algo, despertaban una gran curiosidad en quienes las rodeaban, haciendo que quisieran acercarse. Y entonces, confundidos, se convirtieron en las nuevas víctimas. Déjenme salir. Si tienes agallas, pelea conmigo 1 contra 1. Luego miró a sus 3 compañeros de celda, que estaban cerca, y se enfureció al instante. Si no hubieran caído en la trampa primero, nada de esto estaría pasando. Con el segundo, había un tercero. Sin embargo, el conductor del último cubo refrenó su curiosidad, pero no pudo evitar ser engañado por su propia gente. 5 contra 1, cayó en la trampa de Chusien sin sospechar nada. Soy demasiado ingenuo. Los 15 compañeros de celda estaban todos preocupados. Arrepentirse, odiar, llegaron contentos, pero nunca esperaron desembarcar como prisioneros. 489 hipercubo. Capítulo 489 hipercubo. 1 a 1 maldijeron la desvergüenza de su oponente al tiempo que se mostraban conmocionados por sus métodos. Silencioso y veloz. Control de Maltatons instantáneo. Incluso estar dentro de un cubo era inútil, los sacaron a la fuerza y los encarcelaron en ese espacio oscuro. Fue demasiado rápido, todo el proceso duró menos de 1 segundo. Increíble, ¿cómo se hizo? Si no fuera por ti, ¿cómo podría haber caído en la trampa? El último piloto de cubo en llegar comenzó a culpar a sus compañeros de equipo. Si no fuera por ti, ¿cómo podría haber caído en la trampa? Tras pasarse la responsabilidad de mano en mano, se dieron cuenta de que faltaban 6. Todos los primeros pilotos de cubos que llegaron habían desaparecido. Un vistazo rápido. Prueba irrefutable. La culpa tenía un objetivo. Cuando fueran rescatados, su responsabilidad sería menor. Aún así, seguían pensando que su situación actual era solo temporal. La otra parte obtuvo 6 cubos completos, más el dañado, lo que hacía un total de 7. Sus parientes en el centro galáctico probablemente se volverían locos. Para entonces, cuando llegara el ejército principal, esta trampa de cerco resultaría inútil. 6 contra 600 sin duda perderían. Por lo tanto, todavía era posible que regresara, no podía soportar esa responsabilidad. Y justo en ese momento, Chusien estaba haciendo un recuento del botín de guerra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aunque no contaría más de los que había. Lo disfrutó muchísimo. Se hizo rico. Una ganancia enorme. Alguien le trajo una almohada cuando tenía sueño. La investigación y el desarrollo de la nave espacial Wormhole habían entrado en una etapa crítica. Había que superar demasiadas tecnologías, una larga lista de elementos complejos. Cada uno de los elementos resultaba bastante problemático, incluso si la civilización de la galaxia Vía Láctea se hubiera agotado por completo. Y al mismo tiempo se agotaron los recursos de los vecinos. Aún se necesitarían unos 10 años para investigar y desarrollar una nave espacial de agujero de gusano madura, y esta era una estimación optimista.
Los planes son planes. La realidad es la realidad. A veces se logran avances tecnológicos de cientos o miles de maneras, pero si una de ellas se atasca, solo pueden observar impotentes. Ahora sí que estaba bien. Había una referencia. Aunque no se copie por completo, podría acelerar enormemente el progreso en materia de investigación y desarrollo. 3 años. En un plazo máximo de 3 años, la nave espacial Wormhole del Starry Sai, capaz de viajar a 100.000 veces la velocidad de la luz, estaría lista para entrar en servicio. Según la clasificación de Chusien, esta nave pertenecía a la primera generación de naves espaciales de agujero de gusano. Segunda generación, 1 millón de veces la velocidad de la luz. Tercera generación, 10 millones de veces la velocidad de la luz. Un aumento de 10 veces. Estrictamente hablando, la capacidad de distorsión de tercer nivel del cubo, que permitía viajar a 300.000 veces la velocidad de la luz, era simplemente una versión mejorada de la primera generación. Fue la puerta estelar la que le abrió los ojos. En términos de velocidad, si pudiera fabricar una nave espacial capaz de abrir portales estelares infinitamente, comenzaría siendo de tercera generación. Este también era un objetivo a largo plazo que Chusien se había fijado, señalando el camino. Habiendo obtenido 6 cubos completos y un fragmento, Chusien no estaba preparado para causar más problemas. Necesitaba tiempo para asimilar el botín de guerra, procediendo con cautela, trabajando de forma constante. En cuanto a la anomalía en el centro de la Vía Láctea, ya existían algunas pistas, pero aún no estaba preparado. Una intervención precipitada no sería una decisión acertada. Esa fuente era demasiado misteriosa. También se reveló por completo la verdadera fuerza de la civilización de la Esfera Espejo. 80.000 miembros del clan, un montón de Byuks de guerra, principalmente basura. El cubo era su principal fuerza de combate, pero su autoridad no era alta y solo se podían movilizar 600, por lo que no había que temerle. Pero, no podía suponer que Fuente solo tenía esa cantidad. Un cubo con un lado de 60 kilómetros no era el más grande. El más grande era el hipercubo que envolvía directamente el agujero negro en el centro de la galaxia Vía Láctea, con una longitud de lado de 120 millones de kilómetros. Y entre estos dos órdenes de magnitud, existían muchos otros tamaños, pero la civilización de la Esfera Espejo no podía activar ninguno de ellos. Esto era lo que temía Chusien. 490 ¿Dónde están las buenas noticias que prometiste? Capítulo 490 ¿Dónde están las buenas noticias prometidas? Chusien no envió de vuelta al centro galáctico a la civilización de la Esfera Espejo que se había rendido. ¿Un agente encubierto? Olvídalo. No superarían la fase de control y revisión de sus ideas. La alineación con la autoridad podía garantizar que no traicionarían los secretos de la estrella, pero eso no significaba que pudieran suprimir los pensamientos de un ser vivo. Lealtad, unidad, amistad. Estas cualidades hacia la propia facción destacarían como una bombilla brillante durante una revisión de ideas, como una anomalía. Un poco demasiado llamativo. Por lo tanto, como mucho podían participar en algunos planes, pero la infiltración encubierta y tácticas similares eran muy difíciles de lograr con algunas civilizaciones. Así que no tenía sentido molestarse. Es mejor cultivar primero una huida de ellos, y había otro punto. Si se infiltraron, utilizarían un cubo, pero el sistema de control de la estrella solo tenía funciones de comunicación y de curvatura de corto alcance, no podía viajar largas distancias. Si hubieran utilizado directamente el comando central original, les preocupaba que las puertas traseras pudieran filtrar información. Por lo tanto, tras una exhaustiva consideración, el plan encubierto fue descartado. No paraban de enviar mensajes al centro galáctico. Actualmente en proceso. Se ha descubierto una nave espacial que atraviesa un agujero negro. En ruta. Es falso. Seguimos adelante. Otro descubrimiento. Simplemente desaparecer no era lo ideal. Enviar un informe de vez en cuando, alterando la percepción, también era un buen método. Para paralizar al oponente. Para ganar tiempo. Al menos para frenar su determinación de detonar un cubo con fines de investigación. Aunque no le preocupaba demasiado que su ritmo de investigación fuera más rápido que el suyo, seguía siendo una forma de debilitar al oponente. Que tuviera algún efecto era otra cuestión, pero este tipo de cosas había que hacerlas. Y de hecho, tuvo efecto. En el centro de la galaxia Vía Láctea, fuera del hipercubo, en un planeta con un radio de 100.000 kilómetros, los miembros de alto rango de la civilización de la Esfera Espejo esperaban ansiosamente noticias del frente. No, estrictamente hablando, estaban esperando los restos del cubo. En el pasado, muchos métodos no lograron detonarlo. Ahora sabían que el nivel de energía de una supernova de agujero negro,
combinado con la transformación del hidrógeno, podría conseguirlo. Por lo tanto, estaban muy emocionados. Sin embargo, se mostraban reacios a detonar uno completo ellos mismos. ¿Todavía no lo han detectado? Aún no. El oponente es demasiado astuto. Dispersaron tantos agujeros negros como cobertura. Debe ser que el valor del cubo es demasiado alto. En efecto, según la información recabada, sus subordinados descubrieron muchas de las naves espaciales de agujero negro del oponente y las destruyeron, logrando resultados brillantes. Cada nave espacial de agujero negro destruida los acercaba más a recuperar los restos del cubo. En breve, la victoria estaba al alcance de la mano. Uno a uno esperaban con ilusión las próximas noticias, con la esperanza de que fueran buenas. Incluso habían preparado sus emociones, esperando el momento de expresarlas. Una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses, medio año, un año. Esperaban con gran expectación, siempre con la sensación de que el siguiente informe sería de victoria. Pero nunca recibieron la notificación de que la misión había finalizado. Lo que originalmente era una misión a corto plazo para atrapar a un pequeño ladrón se había convertido en una misión a largo plazo. ¿Y qué hay del prometido informe de victoria? También, ¿era esto razonable? Oh, parecía bastante razonable. El adversario ya poseía naves espaciales con capacidad para atravesar agujeros negros a 9.999 veces la velocidad de la luz. Dicha civilización, con cierto esfuerzo, podría producir cientos o miles de naves espaciales con capacidad para atravesar agujeros negros. Eso no suponía un gran problema. Para interferir con el seguimiento, utilizar docenas o cientos de ellos como carne de cañón, dispersos por todas partes, para proteger la nave espacial de transporte de los restos del cubo, no era imposible. O mejor dicho, estarían dispuestos a sacrificarlos sin duda. Se trataba de una nave espacial capaz de viajar a velocidad warp. Cualquier precio, por muy alto que fuera, valía la pena. Envíen 50 cubos más. Ya no podían soportarlo más. Siempre sentían que estaban a punto de contagiarse, pero era solo un pequeño síntoma que se prolongaba durante un año. ¿Cuántos científicos esperaban a que se investigaran los restos? Clamaban constantemente armando un alboroto. Finalmente no pudieron contenerse. Al escuchar la noticia, Chu Xian sonrió. Un plan sencillo había retrasado al oponente un año, lo cual ya era un gran éxito. En cuanto a estos cubos de refuerzo, desde luego no podía permitir que descubrieran la verdad. Montaría un espectáculo completo. Hace un año, las condiciones no eran las adecuadas y muchas ideas no se podían llevar a cabo. Ahora era diferente, había dedicado mucho tiempo a la preparación. Las trampas que había cavado ahora podían empezar a enterrar gente.